Hola a todos, en este video voy a mostrar cómo calcular el número de pagos o depósitos de una anualidad anticipada a partir del capital y a partir del monto. Suponemos que una persona compra un celular a crédito en una tienda y para saldar la deuda hace pagos de la misma magnitud al inicio de cada periodo, por ejemplo. En la línea de tiempo pueden observar cómo el primer pago A lo realiza al inicio de la operación financiera en el periodo 0, el siguiente pago A de la misma magnitud lo realiza al inicio del periodo 1 y así sucesivamente hasta que el último pago A de igual cuantía lo realiza al inicio del penúltimo periodo n-1. Noten que en el último periodo, que es el n, ya no realiza pago alguno. Este es el concepto de anualidad anticipada. Para calcular n, que es el número de pagos a partir del capital, requiero saber c, que es el capital o valor presente, el precio de contado del celular. Requiero saber I latina minúscula, que es la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la que cobra la tienda. Y requiero saber A, que es la magnitud de cada pago, también llamado renta. Noten que en la fórmula aparece la expresión log, que es la abreviatura del logaritmo de un número. Veamos un ejemplo. En una tienda se vende una pantalla en 10.500 unidades monetarias al contado o mediante pagos mensuales anticipados de 750 unidades monetarias cada uno. Si el interés es de 12% capitalizable mensualmente, la pregunta es, ¿cuántos pagos es necesario hacer? Lo primero que hay que hacer es plantear el problema. Las 10.500 unidades monetarias es el capital o valor presente, el precio de contado de la pantalla. Las 750 unidades monetarias es la magnitud de cada pago A. Otro dato que da el problema es la tasa anual de interés del 12%, que se designa con la letra R, y como la capitalización es mensual, por lo tanto M minúscula, que es la frecuencia de capitalización, es 12 porque hay 12 meses en un año. Para calcular I latina minúscula, que es la tasa mensual de interés, en este caso se divide la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Procedo a hacer el cálculo correspondiente, entonces divido la tasa anual de interés del 12% entre los 12 meses que tiene un año para una tasa mensual de interés I del 1%. Tengo todos los elementos para calcular el número de pagos a partir del capital con la fórmula que aparece arriba y a la izquierda. El primer elemento es 1 menos, vámonos con el numerador, pongo la palabra log. De las dos opciones que aparecen, log y log 10, elijo la segunda, logaritmo de base 10, doy doble clic. El primer paréntesis que aparece es el equivalente al corchete, el segundo paréntesis es el propio de la fórmula, y en número pongo 1 más I, que es la tasa mensual de interés, cierro paréntesis, menos C, que es el capital o valor presente de 10.500 unidades monetarias, y eso se multiplica por I, que es la tasa mensual de interés del 1%, y se divide entre A, que asciende a 750 unidades monetarias, cierro paréntesis, que es el equivalente al segundo corchete, entre, vámonos con el denominador, pongo la palabra log, elijo la segunda opción, logaritmo de base 10, y en número pongo 1 más I, que es la tasa mensual de interés, cierro paréntesis y obtengo el valor de N, que son 15 pagos mensuales. Otra forma de obtener el mismo indicador es con la función nper, número de periodos de Excel, doy doble clic, lo primero que pide es la tasa, que es del 1% mensual, coma, en pago 750 unidades monetarias, coma, un valor actual negativo, así lo pide el Excel, menos 10.500 unidades monetarias, coma, valor futuro no hay, 0, coma. En tipo aparecen dos opciones, 0 final del periodo, 1 comienzo del periodo. Como es anualidad anticipada, pongo 1, comienzo el periodo, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el mismo resultado. En la línea de tiempo pueden observar cómo el primer pago de 750 unidades monetarias ocurre al inicio de la operación financiera en el periodo 0. El siguiente pago de 750 unidades monetarias ocurre al inicio del mes 1 y así sucesivamente hasta que el último pago de la misma magnitud de 750 unidades monetarias ocurre al inicio
del mes 14, que es el penúltimo. Noten que en el último mes, que es el 15, ya no hay pago alguno. Para calcular el importe de los pagos, noten que se hacen 15 pagos mensuales de 750 unidades monetarias cada uno, para un total de 11.246.79 unidades monetarias, cantidad superior al precio de contado de la pantalla. De hecho, la diferencia entre ambos conceptos nos da la magnitud de los intereses. Entonces, al importe de los pagos de 11.246.79 unidades monetarias, le resto el precio de contado de la pantalla de 10.500 unidades monetarias para unos intereses de 746.79 unidades monetarias. Estos los paga el comprador al vendedor de la pantalla. Noten que cada pago ya incluye los intereses. Veamos el siguiente caso. Aquí suponemos que una persona pretende reunir una determinada cantidad de dinero en 2 años, por ejemplo, y para lograr este objetivo abre una cuenta bancaria que le va a generar intereses y hace depósitos de la misma magnitud al inicio de cada periodo. Por ejemplo, en la línea de tiempo de arriba pueden observar cómo el primer depósito A lo realiza al comenzar la operación financiera en el periodo 0, el siguiente depósito A de la misma magnitud lo realiza al inicio del periodo 1 y así sucesivamente hasta que el último depósito A de igual cuantía lo realiza al inicio del penúltimo periodo N-1. Noten que en el último periodo, que es el N, ya no hace depósito alguno. Este es el concepto de anualidad anticipada. Para calcular el número de depósitos N se requiere saber M mayúscula, el monto o valor futuro, la cantidad de dinero que pretende reunir la persona. Se requiere saber I latina minúscula, la tasa de interés por periodo de capitalización, que es la que otorga el banco, y se requiere saber A, la magnitud de cada depósito, también llamado renta. Noten que, al igual que en la fórmula anterior, aparece la expresión log, que es el logaritmo de un número. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos depósitos trimestrales anticipados de 650 unidades monetarias cada uno se deben hacer para acumular un monto de 17.995 unidades monetarias? La tasa de interés es de 12% capitalizable trimestralmente. Vamos a plantear el problema. Las 17.995 unidades monetarias es el monto o valor futuro, la cantidad de dinero que pretende reunir esta persona al finalizar la operación financiera. Las 650 unidades monetarias es la magnitud de cada depósito. Otro dato que da el problema es la tasa anual de interés R, que es del 12%. Y como la capitalización es trimestral, por lo tanto M minúscula, que es la frecuencia de capitalización, es 4, porque hay 4 trimestres en un año. Para calcular I latina minúscula, que en este caso es la tasa trimestral de interés, se divide la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Entonces se divide la tasa anual del 12% entre los 4 trimestres que tiene un año para una tasa trimestral del 3%. Tengo todos los elementos para calcular el número de depósitos a partir del monto con la fórmula que aparece arriba y a la izquierda. El primer componente del numerador es log, pongo la palabra log, elijo la segunda opción, logaritmo de base 10, doy doble clic. El primer paréntesis es el equivalente al primer corchete. Monto 17.995 unidades monetarias y eso se multiplica por I, que es la tasa trimestral de interés, y eso se divide entre A, que son 650 unidades monetarias, más paréntesis 1 más I, que es la tasa trimestral de interés, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar con otro paréntesis que es el equivalente al segundo corchete, entre, vámonos con el denominador, pongo la palabra log, elijo el logaritmo de base 10 y en número pongo 1 más I, que es la tasa trimestral de interés, cierro paréntesis, menos 1. Doy enter y obtengo el resultado de N, que son 20 depósitos trimestrales.
Esto también puede obtenerse con la función nper, número de periodos de Excel. Doy doble clic. Lo primero que pide es la tasa, que es el 3% trimestral, coma, en pago, 650 unidades monetarias, que equivale al depósito, coma, valor actual no hay, 0, coma, valor futuro negativo, así lo pide el Excel, menos 17.995 unidades monetarias, coma. En tipo hay dos opciones, 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo, como es anualidad anticipada, pongo 1, comienzo del periodo, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el mismo resultado. En la línea de tiempo, observen cómo el primer depósito de 650 unidades monetarias lo realiza al inicio de la operación financiera del periodo 0. El siguiente depósito de 650 unidades monetarias se realiza al inicio del trimestre 1 y así sucesivamente hasta que el último depósito de la misma magnitud de 650 unidades monetarias se realiza al inicio del penúltimo trimestre, que es el 19. Noten que en el último trimestre, el 20, ya no hay depósito alguno. Para calcular el importe de los depósitos, noten que se hacen 20 depósitos trimestrales de 650 unidades monetarias cada uno, para un total de 13.002.88 unidades monetarias, cantidad inferior al monto o valor futuro, que es el dinero que obtiene la persona al finalizar la operación financiera. De hecho, la diferencia entre ambos conceptos da la magnitud de los intereses. Entonces, al monto de 17.995 unidades monetarias le resto el importe de los depósitos de 13.002.88 unidades monetarias para unos intereses de 4.992.12 unidades monetarias. Estos los obtiene la persona del banco por haber hecho esos 20 depósitos trimestrales de 650 unidades monetarias y a esa tasa, con esa capitalización. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Te invito a que te suscribas, a que le des like al video y actives la campana de notificaciones.